El día de hoy les traigo el relato Proteger el ganado a toda costa, del autor Ian Patrick Sánchez, que nos entrega una historia muy interesante, en especial porque nos deja un plot twist bastante retorcido, que en lo personal me gustó bastante. Si ustedes quieren que alguna de sus historias aparezca en esta sección de Relatos de la Oscuridad, pueden mandármela al correo que aparece en pantalla, o si se les facilita más, a las redes sociales. Estaré gustoso de leerlas, y si logran atraparme, es muy seguro que les haga un video como este. Por ahora vamos a profundizar en este relato, así que prepárense para adentrarse una vez más aquí, en el Rincón de los Malditos. Si Terry ya se encontraba asustado por las historias que se contaban sobre aquel camino, casi se había orinado en los pantalones tras la advertencia de su patrón. Debía proteger al ganado a toda costa. De lo contrario, dicho ganado no tardaría en unirse a los animales salvajes que rondaban por el bosque, y muy probablemente le terminarían matando. Había aceptado ese trabajo porque necesitaba con urgencia el dinero, pero hasta aquella ocasión su trabajo únicamente había sido alimentar y cuidar de los animales en los establos y corrales, y de vez en cuando subirlos a las camionetas cuando estos estaban a punto de ser llevados al matadero. La recomendación siempre es que, llegado a este punto, la misma persona que los asea, cuida y alimenta, sea quien los acomode en el transporte para su juicio final, lo cual garantizará que los animales no estén estresados y por tanto se obtenga carne de calidad. Pero rara vez esto sucedía. Los animales siempre terminaban poniéndose más difíciles cuando esta parte llegaba. Era como si a toda costa tratasen de evitar su justificada matanza. Terry, sin embargo, recordaba que las cosas habían sido más fáciles antes de la llegada de Pandora Inc. Después de eso, todo había cambiado. El pequeño accidente había y seguía costando muchas vidas en las zonas rurales y caminos poco transitados como el viejo Sendero Oeste. Después de que Pandora sacara a la venta su maíz verde, las cosas habían ido bien relativamente por un tiempo. Las tasas de carne infectada por E. coli habían disminuido drásticamente. Incluso la ley Kevin estaba a punto de ser anulada, pero la euforia provocada por el nuevo producto, sumada a un genetista novato, la corrupción y la falta de recursos económicos de la compañía, casi provocaron la extinción de la raza a falta de alimentos ricos en proteínas, y las masacres provocadas por animales que siempre se habían considerado inocentes. Ya no solo era la preocupación por la enfermedad de la vaca loca, ahora además, todos los animales considerados ganado se volvían locos y sanguinarios sin excepción. Terry recordaba las largas semanas que pasó hambriento, porque las tareas de redomesticación de algunas especies se ponían cada vez más complicadas. Los animales se negaban a volver a los corrales, mordían, lanzaban patadas y chillaban desesperadamente tratando de huir. Algunos, incluso según palabras de su difunto padre, salieron corriendo a las montañas del oso, y allí se habían lanzado por un acantilado. Otros más habían destrozado a granjeros y devorado parte de sus cuerpos. Fue horrible. Pasaron varios años, pero finalmente el accidente fue corregido, aunque solo parcialmente. Unos pocos especímenes fueron domesticados nuevamente, y la producción de ganado se reinició. Lo único que seguía siendo difícil era el traslado y el tener que lidiar con todos aquellos que habían huido, y de vez en cuando aparecían para atacar sin piedad a los que transportaban a sus similares, pues las granjas, después de algunos ataques, se habían armado hasta los dientes, por lo que dichos animales rara vez se acercaban allí, dejando zonas poco concurridas como sede principal de sus ataques. Y a partir de los primeros incidentes, el lema «proteger el ganado a toda costa» se había vuelto el cliché de los granjeros. Pero claro, ellos rara vez lo ponían en práctica. Preferían gastar enormes sumas de dinero para que alguien se encargara de los traslados antes de tener que hacerlo por ellos mismos. Y claro, siempre había un pobre incauto como Terry, que a falta de dinero, terminaba aceptando el encargo con todos los riesgos que conllevaba. La camioneta pasó junto a la olvidada torre de vigilancia, una edificación que había sido construida para ofrecer apoyo a los granjeros, pero que obviamente había sido atacada y terminó sumida en el olvido. Entonces, el viejo Sendero Oeste apareció ante la mirada de Terry. Odiaba ese lugar a pesar de que era la primera vez que tenía que transitar por ahí. Su propio padre lo había hecho varias veces, o por lo menos, hasta la desafortunada ocasión en que los animales del bosque atacaron la camioneta en la que transportaba el ganado hacia el rastro. Los animales se pusieron violentos
y habían huido hacia el bosque siguiendo a los demás animales que salieron de entre los árboles. El padre de Terry había sido encontrado aún con vida, y lograron rescatarlo antes de que la manada nuevamente pudiera atacar el cargamento que conducían por allí. Pero nada se había podido hacer por el chofer. Su rostro se encontraba desfigurado casi en su totalidad, y le habían arrancado una pierna y una mano, además de que sus intestinos se encontraban fuera de su lugar y con señas de mordidas. Terry intentó apartar su mente de aquellos pensamientos y se concentró en conducir, que era la tarea que en ese momento lo apremiaba. A los lados, pronto los árboles comenzaron a generar una atmósfera de película de terror, pues se hacían cada vez más altos y densos. Parte de su corteza estaba parcial o totalmente quemada, al igual que la hierba que los rodeaba. Hacía bastante sol, pero de repente se había oscurecido debido a la niebla que aún no terminaba de disiparse, pues después de haber llovido durante toda la noche, no podía ser de otra forma. Terry escudriñaba lo mejor que podía a ambos lados del terreno, por si algo anormal sucedía. La niebla que aún no terminaba de subir y cubría parcialmente las raíces de los árboles, le puso los nervios de punta. Sintió miedo, y con una justificada razón, pues los animales comenzaban a hacer sonidos extraños, además de arañar y golpear el suelo de la camioneta, que se bamboleaba con cada golpe y rasguño que daban en las puertas. Aceleró, pero casi inmediatamente tuvo que frenar de golpe, ya que al dar vuelta en una curva, observó con horror que la carretera se encontraba intransitable, debido a que un tronco estaba atravesado casi estratégicamente. La tierra del deslave cubría parcialmente la mitad de la carretera, de modo que rodear el camino tampoco era una opción. El conductor maldijo su suerte, y tras echar mano de un hacha y la escopeta que le habían recomendado llevar, se apeó de la cabina del conductor. Aquello seguramente iba a tardar, y el silencio del bosque indicaba que algo malo estaba a punto de suceder. Miró bien a ambos lados antes de dar el primer golpe al tronco, que sonó ensordecedor. Los animales seguían golpeando la camioneta mientras arañaban, gemían y gritaban de una forma casi irreal. Terry casi sentía sus miradas posadas sobre él y los bufidos desesperados sobre su cabeza. Así que se apresuró, retiró el hacha del tronco y continuó dando golpes durante algunos minutos más, hasta que finalmente escuchó un grito parecido al que emitían los animales, solo que este provenía del bosque. A pesar de que estaba atrayendo a esas cosas, continuó golpeando el tronco que ya casi se partía por la mitad. Los sonidos procedentes del bosque hicieron que el miedo y la adrenalina le dejaran un sabor a vacío de estómago. Por un momento, consideró echar a correr y dejar allí el tronco, pero sabía que las consecuencias serían terribles si lo hacía. La paga era bastante buena como para no llevar el ganado hasta el rastro, y además, la gente necesitaba comer. El cargamento anterior no había sido suficiente para satisfacer la demanda de carne de la semana, así que golpeó con aún más fuerza. Los ruidos de pisadas se volvieron más audibles, y Terry se asustó todavía más. Los animales, en cambio, parecían presas de un júbilo irreal. Tomó una parte del tronco y comenzó a moverla. Los gemidos se escuchaban cada vez más cerca, demasiado cerca de hecho. Creía que la había librado, pero cuando terminó de mover una parte del tronco, finalmente aparecieron. Eran los animales más horrorosos que jamás había visto, y tenían matas de pelo tan largas y desaliñadas que casi les cubrían los ojos. Todos lo miraban con una expresión de odio y chasqueaban sus extraños hocicos llenos de pequeños pero afilados dientes. Algunos caminaban en 4 patas, pero otros no, lo cual era ya de por sí extraño, tomando en cuenta que sus cuerpos no estaban cubiertos de pelo totalmente como debería de ser. Parecían cerdos salvajes, si es que podían considerarse cerdos, pues tenían la envergadura de un toro de monta. Algunas crías que parecían terneras desprovistas de piel le mostraron los colmillos mientras manoteaban hacia él. Terry las miró con miedo y asco, antes de echar mano del hacha y comenzar a andar lentamente hacia la camioneta que se bamboleaba cada vez más, al punto de que el chofer pensó que en algún momento se voltearía. Un par de esas cosas se lanzaron corriendo hacia él, pero las derribó golpeándolas en el pecho con el hacha. Algunos animales que esperaban en la linde del bosque gimieron y gritaron. Otros más se lanzaron brutalmente, siendo detenidos por disparos de la escopeta. Al haber despejado algo el camino, corrió hacia la camioneta cuidándose de no resbalarse con el lodo que se había adherido a sus botas. Pero uno de ellos salió de la nada y en un movimiento rapidísimo saltó y golpeó sus piernas derribándolo. Terry entró en desesperación y comenzó a defenderse a base de patadas y golpes, acertando algunas a aquellas criaturas que ya se lanzaban en manada contra él.
a otras las hirió o mató con el hacha, y finalmente terminó con la horda disparándoles con la escopeta, dándole algo de tiempo para levantarse. Tenía un tobillo roto y su otra pierna se encontraba mordida y arañada. Su cara seguramente estaba llena de moretones, pues él no podía afirmarlo hasta mirarse en un espejo, pero en ese momento casi no podía ver nada a causa de la sangre que escurría de su cabeza. Llegó tambaleándose a la cabina del conductor y tomó una nueva caja de municiones. Varias de esas cosas lo rodeaban y antes de que pudiera recargar, se abalanzaron por él. Logró lanzar fuera de su alcance a un par con la culata de la escopeta, pero inexplicablemente, uno de ellos había tomado el hacha y le hizo un nuevo corte en la pierna, lo cual le generó un dolor impresionante, y mientras recargaba el arma, gritaba y sollozaba poderosamente. Dos de esas cosas cayeron tras el impacto del cartucho. Algunos volvían al bosque, pero pudo escuchar claramente cómo otros forcejeaban la puerta, tratando de liberar a los animales que golpeaban furiosamente el interior de la camioneta. Disparó varias veces y finalmente se deshizo de todos los mutantes cercanos. Sin embargo, más de ellos se escuchaban a lo lejos, así que volvió corriendo a la cabina y pisó el pedal a fondo, sin importarle que su tobillo estuviera roto y el dolor fuera insoportable. Ahora su único objetivo se había vuelto a salir de ese lugar. Más de esas cosas se atravesaron en el camino, intentando bloquear nuevamente el paso con el tronco partido a la mitad. En la parte trasera de la camioneta, los animales ahora gemían y gritaban de una manera aún más horrorosa, mientras aquellas cosas que salían del bosque les imitaban. Terry pisó a fondo el acelerador y arrolló violentamente a algunas criaturas. Aunque la camioneta estuvo a punto de voltearse, al pasar sobre la parte del tronco que no había tenido tiempo de retirar, el parabrisas quedó salpicado de sangre ennegrecida y el automóvil brincó de tal manera que el hombre casi se orinó en los pantalones. Los gemidos y gritos aún se escuchaban, pero lentamente comenzaban a apagarse. De un fugaz vistazo por el retrovisor, pudo ver que la cabeza de una de aquellas cosas había quedado atrapada entre las tablas de la puerta. Terry apretó el freno y retrocedió instintivamente. El sonido de huesos rotos fue todo lo que finalmente se escuchó. Por el espejo retrovisor, pudo ver la amalgama de carne que terminaron siendo aquellas cosas a las que atropelló. La cerda se encontraba terminando de tender la ropa cuando vio aparecer por el camino la camioneta del granjero Iván. El parabrisas se encontraba lleno de sangre, por lo que no dudó en llamar a gritos a su esposo. Un cerdo obeso enfundando un overol de mezclilla llegó corriendo al escucharla. El buey detuvo la camioneta y se apeó con dificultad. ¡Terry! La voz de la cerda sonó preocupada. «Hola, señora Anderson». «¿Pero qué fue lo que pasó? Ven, vamos a curarte». El buey le dirigió una sonrisa a la cerda mientras el cerdo la ayudaba a entrar a la casa. «Quédate aquí», le dijo una vez lo acostó sobre el sillón. «Supongo que Iván te mandó a dejar el cargamento al matadero». Terry asintió levemente. «Ese viejo loco le tiene tanto miedo a esas bestias del bosque que está dispuesto a pagar fortunas a cualquiera que lleve las entregas», dijo el cerdo. «Todo por no tener que hacerlo él mismo. Pero ¿qué se puede esperar de esa vieja cabra? ¿Qué fue lo que te dijo antes de salir?» «Que protegía el ganado a toda costa». «Y vaya que lo hiciste. Esos humanos pueden ser bastante difíciles. No te preocupes, terminaré la entrega por ti. Mientras tanto que Margaret te cure tus heridas. Lo único malo es que no podrá devolverte el cuerno que te quitaron». El cerdo salió riendo y tomó un hacha. Comenzó a golpear el cuerpo que aún colgaba de la puerta de la camioneta, y cuando éste cayó al asfalto, desatoró la cabeza mientras evitaba las mordidas que le lanzaba el ganado. Subió a la desaliñada camioneta y en un par de minutos llegó al rastro, donde tras saludar al cerdo vestido en uniforme de policía, dirigió el cargamento hasta el corral de descarga. «¿A quién atacaron esta vez?», preguntó un toro que en ese momento terminaba de afilar un cuchillo. «A Terry, el chico que trabaja con Iván». «Proteger el ganado a toda costa», dijo el toro. «Proteger el ganado a toda costa», respondió el cerdo. Desde dentro del corral llegaban gritos desgarradores. El cerdo y el toro comenzaron a descargar a los desafortunados humanos que no habían podido escapar. Dentro de la instalación, repartidos por rieles y mesas, se encontraban cuerpos destazados que pronto terminarían convertidos en cadáveres congelados y carroña procesada que los animales terminarían devorando gustosos. Así culmina proteger el ganado a toda costa, dejándonos con un final bastante interesante, aunque me hubiera gustado saber más acerca de esta sociedad de animales
y de qué fue lo que le ocurrió a la humanidad en esta historia. Espero que hayan disfrutado de este video, y si es así, los invito a darle un buen like, ya que se suscriban al canal si quieren ver más relatos como este. Recuerden que si les gustaría que alguna de sus historias aparezca en esta sección, pueden enviármela al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com. Las estaré esperando por ese medio, o si se les facilita más, pueden contactarme en las redes sociales que se encuentran en el primer comentario de este video. Gracias si has llegado hasta este punto, y nos vemos hasta la próxima, aquí, en el Rincón de los Malditos.